Buenas noches, mi nombre es Noylin Sosa Reyes. Soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia de la sede de Upala. Este video forma parte de un proyecto final de la asignatura Lectoescritura 1 para primer y segundo ciclos. En este video hablaremos sobre el modelaje de la escritura. ¿Qué es? Bueno, el modelaje de la escritura es servir de modelo, o mejor dicho, servir de ejemplo para realizar o enseñar a los estudiantes cómo elaborar un texto mediante el proceso de escritura. Este proceso consta de 5 pasos. El primero es planificación, el segundo, borrador, tercero, revisión, cuarto, edición y quinto, publicación. En el primer paso de la planificación, aquí se elige el tema específico, como por ejemplo un tema de animales, de héroes, de princesas, de terror, de suspenso y entre muchos otros. También se reúnen y se organizan ideas, como por ejemplo puede ir anotando y pensando quién será el personaje principal, cómo se llamará, cuál será el título de la historia, quién será el malvado y entre muchas otras ideas se pueden aportar aquí en la planificación. De esta manera también se puede determinar el propósito que quiere transmitir esta historia, como por ejemplo si quiere reforzar valores. De igual forma se elige un género. Esto se refiere a que si queremos que sea un cuento, una novela, una poesía, un trabalenguas y entre muchos otros géneros. Como por ejemplo en mi planificación, el tema que yo elegí fueron los animales. Mi audiencia quería que fueran niños de tercer grado. El propósito de esta historia quería que resaltara el valor del respeto, y el género que elegí para él es el género del cuento. De igual forma, aquí fue que planifiqué el nombre del gallo como una idea. También elegí que iba a ser un gallo que vivía en una granja, del cual se burlaban, que era un gallo esbelto y entre otras ideas. Como segundo paso tenemos el borrador. Aquí se puede empezar a escribir la historia con las ideas que se anotaron en la planificación, al igual que también se puede escribir de renglón por medio. Esto es con fin de que se pueda corregir lo que no nos gusta o lo que escribimos mal en el renglón de arriba, es poderlo corregir en el renglón de abajo. También aquí no importa mucho los errores de ortografía ni caligrafía, ya que es un borrador. Se escribe una composición inicial y atractiva para la audiencia. Esto es para poder captar desde el inicio la atención de las personas a las que va dirigida la historia. Por ejemplo, yo en mi borrador iba escribiendo que Roberto era un gallo grande, pero no me gustó que fuera grande, entonces lo cambié por esbelto, ya que era una característica más bonita sobre el animal y que podía captar más la atención. Durante mi borrador, también con las ideas planteadas en la planificación, comencé a escribir este cuento. Escribí también características del gallo, cómo era el gallo, al igual cometí errores, taché palabras y quise elaborar un comienzo atractivo para que los niños tengan una atracción inicial que les guste o que les fascine al empezar a leerlo o a empezar a escucharlo. Como tercer paso tenemos la revisión. Aquí podemos revisar un poco lo que hemos escrito en el borrador. También podemos compartir nuestra escritura con otras personas para que entre todos comentemos la composición
Y de igual forma podemos aceptar sugerencias y hacerle cambios a nuestras composiciones escritas. Todo esto para que nuestro texto sea mejor. Como por ejemplo, durante mi revisión, yo revisé un poco el borrador y se lo di a leer a mi familia. Bueno, fue a mi hermana y a mi mamá. Ellas me sugirieron que podía cambiarle el nombre al gallo, que en vez de llamarlo Roberto como yo le había puesto, le llamáramos Lucas. Y también me hicieron una sugerencia sobre quitarle una parte a la historia, que era donde el gallo, cuando era pollito, se le había muerto la mamá, ya que era un poco extensa la parte y se salía un poco tal vez del tema. También me dijeron que cambiara el final y que le hiciera uno más que ayudara y fomentara al respecto. Entonces, estas ideas me hicieron ponerme a pensar sobre que podía incluirlas y cambiar un poco lo que ya había escrito. Como cuarto paso tenemos la edición. Aquí se determinan los cambios y sugerencias del texto que nos pudieron haber dado durante la revisión. También se corrigen errores ortográficos y de caligrafía que pudimos haber escrito durante la elaboración del borrador. También se concreta y se deja ya listo el texto para pasar al siguiente paso. Yo en mi edición incluí las ideas que me aportaron durante la revisión, como por ejemplo que me habían dicho que cambiara el nombre del gallo, entonces lo cambié el final de la historia, le quité la parte que me habían dicho, todos esos cambios se los hice. También corregí errores ortográficos que tenían algunas palabras que yo había escrito, como por ejemplo no había tildado vivía, no había tildado de más y tampoco había tildado decía. También en varias partes encontré que no le había colocado mayúsculas al nombre del gallo, donde realmente corresponde, por ser nombre, colocarlo en mayúscula, el inicio. Después de todo lo que yo hice en la edición y ya metí mis correcciones y formulé ya bien mi cuento, lo dejé listo y preparado para la última parte del paso y el proceso de la escritura. Como último paso, pero no menos importante, está la publicación. Aquí se publica el texto de forma adecuada, ya sea en forma de libro, impreso, como compendio y entre otras formas. Aquí se comparte el texto con la audiencia elegida. Por eso es que es de vital importancia que el texto esté bien listo y preparado para dárselos a conocer. La publicación se encuentra de momento escrita en una página de Word, donde le agregué imágenes y lo adorné con bordes. Está solamente lista para ser impresa y entregada a la audiencia escogida. De momento no lo he podido compartir con ellos debido a la situación de la pandemia, pero espero que pronto que se mejoren las cosas, poder tener la oportunidad para hacerlo. Seguidamente contaré la historia que escribí en el cuento, el cual se llama Lucas, el gallo que se creía paloma. Esta es la historia de Lucas. Lucas es un gallo esbelto, con plumas largas y de color naranja. Tiene los ojos azules y su pico amarillo brillante. Vivía en un gallinero, el cual pertenecía a una granja donde había muchos animales. Entre ellos habían vacas, patos, cerdos y otros. Pero Lucas, dentro de su gallinero, era el más joven de los gallos. Lucas era un animalito que se distinguía de los demás, no solo por sus características o rasgos físicos, sino porque pensaba y se comportaba como una paloma. Esto se debía a que cuando él era pollito no tenía familia y los del gallinero no le hacían caso ya que eran más grandes que él. Entonces él se hizo amigo de un grupo de palomas, las cuales lo aceptaron muy bien y siempre
estaban a su lado. Entre ellos se compartían alimento, al igual que también jugaban, y así Lucas creció entre ellas hasta que se convirtió en un gallo. Como Lucas había pasado parte de su vida con el grupo de palomas, había llegado a olvidar que él realmente era un gallo, así que actuaba como una paloma. Aunque no podía volar, lo intentaba. Pero como no lo lograba, él decía que sus alas aún no estaban listas y que ya llegaría el día que lo lograría. Todos los animales de la granja se burlaban de Lucas. Le decían que estaba loco, que él no era más que un simple gallo sin gracia. Sin embargo, esto a él no le importaba y expresaba que el día que lo vieran volar, les demostraría que sí era una paloma. Un día, un pato y un cerdo de la granja retaron a Lucas a tirarse de un precipicio para ver si era cierto que volaba. Sin muchas dudas, él aceptó. Estos animales ya estaban listos para ver cómo se tiraba, pero el cerdo, al mirarlo tan decidido, se asustó, porque él sabía que si lo hacía moriría, ya que él no iba a volar. Lucas ya estaba abriendo sus alas cuando de pronto el cerdo corrió y le mordió un ala, de la cual lo jaló. De esta manera evitó que ocurriera una tragedia con el pobre Lucas. Después de este acontecer y casi tragedia, nunca más los animales de la granja volvieron a molestar ni a burlarse de Lucas, y lo dejaron seguir con su idea de que era una paloma. De esta forma concluimos con los pasos del proceso de la escritura. Espero les haya gustado. Muchas gracias.